Ya estamos aquí en cabina con nuestro invitado, el señor Luis Villanueva Carvajal. Él es secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Señor Luis Villanueva, muy buenos días. Muy buenos días y muy agradecido por darme la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas y expresar los temas que estamos desarrollando desde la Federación de Construcción Civil, ¿no? Sí, hay un tema muy importante que ustedes le han solicitado al electo presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, y es eliminar registros sindicales, de los registros sindicales a las mafias de construcción civil. Sí, mire, el 11 de mayo nosotros tuvimos un encuentro con el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski y le hicimos alguna propuesta que le denominamos la declaración por el crecimiento, la seguridad y los derechos laborales del sector construcción, que fue una agenda común que lo presentaron tanto los profesionales del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Cámara Peruana de la Construcción, que agrupa a los empresarios, y por supuesto los trabajadores, ¿no? Entre otros puntos, lo que nosotros ahí le expresamos al entonces candidato es que asuma un compromiso de enfrentar con decisión política el problema de la inseguridad ciudadana en general, y también de la inseguridad pues en obras, ¿no?, que afecta a los trabajadores del sector de la construcción, y donde lamentablemente hasta la fecha tenemos 15 dirigentes asesinados, muertos, por el solo hecho de denunciar a bandas de delincuentes y a quienes operan lamentablemente de manera ilegal en las obras de construcción. Ahora, estos pseudo sindicatos de construcción civil ya están identificados. Sí, mire, la propia policía lo ha señalado porque ha desbaratado a muchas bandas, sobre todo en el norte del país. Yo siempre menciono que el actual jefe policial de Lima, el general Gentile, él hasta diciembre del año pasado fue jefe policial en la región La Libertad, y él mismo ha desbaratado ahí a más de 20 bandas, ¿no? Y lo común de estas bandas es que siempre tienen vínculos con algunos pseudo sindicatos de construcción civil, son sindicatos entre comillas, ¿no? Y que son liderados, por ejemplo, en Trujillo se desbarató a la banda liderada por Cojo Mame, un delincuente muy conocido a nivel nacional. También la banda de Chino Malaco, que es un delincuente que todavía está prófugo y acusado de lavado de activos, y muchas bandas más, ¿no? Entonces lo que nosotros creemos es que se deben tomar decisiones más concretas, ¿no? Porque si bien es cierto se ha avanzado, en estos últimos años se ha tomado algunas medidas como la creación de algunos registros de trabajadores, registros de obras, pero sin embargo creemos que estos registros todavía le falta poner un poco más de vamos a decir, de dureza, ¿no? Porque se están dejando pasar algunas cosas que todavía tienen que ser remediables. Señor Villanueva, pero ¿cómo es que estos sujetos vienen a formar parte de algunas listas, o es que forman ellos sus propios sindicatos? Mire, el año 2012 se creó una comisión multisectorial transitoria para hacer una evaluación del problema, de la problemática de la violencia en el sector de la construcción, y esta comisión llegó a una conclusión de que entre los años 2007 hasta principios del 2012, lamentablemente se habían dado registros sindicales sin, vamos a decir, haberse hecho una revisión exhaustiva de los documentos que presentaban estos personajes. De tal manera que nosotros siempre denunciamos que se dio a través de un mecanismo que se llamaban registros automáticos, que se otorgaban solamente con la declaración jurada de los solicitantes y alguna documentación. Es cierto que las normas administrativas prevén que se pueden otorgar este tipo de licencias, vamos a decir, pero también la ley señala de que estos registros tienen que tener una revisión posterior para ver que si es que las personas que han presentado esos documentos tipo declaración jurada han cumplido o han dicho la verdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pseudo sindicatos de construcción, es evidente que si no cumplen o no cumplían con los objetivos que son la de una organización sindical, o están comprometidos con actos ilícitos, una revisión inmediata y la anulación pues de esos registros. Ahora, no solamente eso, claro, lo que te dice es cierto, o sea, ¿cuál es el filtro en todo caso para que el ente que corresponde, que es el que finalmente legalice estos pseudo sindicatos, no pueda observar que los que representan o los representantes de estas organizaciones tengan, digamos, por decir, antecedentes penales y todas estas cosas, ¿no? Que por lo general se da en estos pseudo sindicatos, ¿no? Que fungen de tales para hacer lo que todos sabemos, ¿no? O sea, ¿cuál tendría que ser ahí la solución
para evitar que se sigan, digamos, constituyendo estos pseudo sindicatos que son los que finalmente actúan, digamos, chantajeando y asesinando a los verdaderos miembros de organizaciones bien establecidas. Claro, mire, actualmente a partir del año 2012 se dieron algunas directivas internas dentro del Ministerio de Trabajo y ya, vamos a decir, no se otorga fácilmente un registro sindical. Inclusive hasta para la renovación de las juntas directivas de los sindicatos que se dedican a hacer labor sindical ya se tiene cuidado y se hace una mejor revisión. El problema, como lo he señalado, está en algunos sindicatos, pseudo sindicatos que obtuvieron su reconocimiento del año 2007 a inicio del 2012. Son pseudo sindicatos porque no se dedican a la labor sindical. Son los que como tales. Operan como tal, usan el registro sindical de fachada. Entonces, se dedican a otra cosa. Se dedican a otra cosa. Para eso es que se creó el registro de trabajadores, primero, para, vamos a decir, depurar a los que no son trabajadores de construcción del régimen de construcción civil. Pero ahí nosotros alertamos una cosa y le hemos dicho al señor ministro de Trabajo de la mejor manera. Es cierto que se han tomado medidas concretas para enfrentar la delincuencia, pero estas medidas no están, vamos a decir, cumpliendo su objetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los registros de trabajadores de construcción deberían inscribirse solamente los trabajadores de la construcción, pero no se está haciendo eso, se está inscribiendo a cualquier ciudadano a partir de 18 años, y con un argumento de que no se le puede impedir o cortar su derecho al trabajo. ¿Pero con qué finalidad hace eso? Entonces, otra de las cosas que se está haciendo mal es que, por ejemplo, a personas que tienen antecedentes policiales o penales también se le está inscribiendo. Nosotros ahí hemos gritado y hemos alertado también que no se debe hacer eso. Si el objetivo de los registros es depurar a la gente que tiene antecedentes, no se le tiene por qué inscribir. Y por eso es que hemos pedido al ministro de Trabajo que revise, o vamos a decir que mejore el procedimiento de inscripción en estos registros, ¿no? Ahora, entre esos años que usted nos manifiesta, 2007-2012, ¿cuántos sindicatos se inscribieron o pseudo sindicatos? La verdad que el número exacto no se tiene, no hay un número exacto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo ya no tiene control sobre todas las direcciones regionales de trabajo, ¿no? Las direcciones regionales de trabajo dependen ya de los gobernadores regionales, ellos ponen su propio gerente de trabajo, pero sin embargo podemos señalar que ciudades tan pequeñas como Huaraz, por ejemplo, tiene más de 35 sindicatos de construcción, siendo una ciudad pequeña, igual Tacna, y eso podemos señalarlo en todas las ciudades, ¿no? Inclusive en Lima, donde antes históricamente existían 2 sindicatos de construcción, actualmente se habla que hay más de 75 sindicatos. ¿75 sindicatos en Lima? 75 sindicatos. Esto es increíble. ¿No podría haber una fórmula en el sentido que si un sindicato no demuestra actividad, rescindirle esa licencia? Claro, la ley señala que cuando un sindicato pierde los requisitos, automáticamente tiene que ser retirado de registro sindical, pero también asimismo señala que cuando por otros problemas es el Poder Judicial, a través de una sentencia firme, el que anula los registros sindicales. Pero nosotros siempre también hemos señalado que eso es en una situación normal, ordinaria, ¿no? Donde los sindicatos se forman y hacen actividad sindical y defienden los derechos laborales, entonces hay está establecido un procedimiento que termina en un proceso judicial. Pero cuando se trata de una situación extraordinaria, como está sucediendo en el sector de la construcción, donde son bandas de delincuentes, ahí también hay que tomar medidas extraordinarias. No hay que aplicar lo que regularmente está establecido para legítimas y verdaderas organizaciones sindicales. Nosotros conocíamos del caso de estos sindicatos que iban a las construcciones y atacaban a los que estaban trabajando, ¿no? Y pedían cupos. Cuando sucedían estas cosas, bueno, la pregunta es si esto sigue sucediendo y si cuando sucede esto, los dueños de la obra, los que están haciendo verdaderamente el trabajo y los que finalmente le pagan a los trabajadores, ¿ceden en estos casos? Sí, o sea, mire, ¿se sigue haciendo esto? Lamentablemente se sigue haciendo porque hay deficiencias todavía en las instituciones que tienen que enfrentar a la delincuencia, ¿no? Y nosotros reconocemos que este es un problema estructural de muchos años, no es problema de este gobierno, pero sin embargo
creemos que todavía las normas que se han dado son insuficientes. Por ejemplo, el decreto legislativo 1187 señala que cualquier persona que está afectada por la delincuencia puede hacer una denuncia y su identificación se mantiene en el anonimato, ¿no? Pero sin embargo, los empresarios no denuncian, las personas afectadas no denuncian porque la delincuencia siempre está pues merodeando por las obras, está amenazan con las familias, y es lamentable decir que ahora los más afectados son las pequeñas constructoras e inclusive el vecino, quien hace autoconstrucción, siempre está vaciando un techo, está mejorando su casa. ¿Por qué la amenaza, señor? Lo amenaza para que entregue dinero. ¿Aún a los ciudadanos que hacen su techito ellos? Inclusive le sacan 100 soles, 200 soles. Son delincuentes que no perdonan, es igual como los extorsionadores que extorsionan a las pequeñas bodegas con 10, 20 soles a la semana tienen que pagar. A todo el mundo extorsiona y es lamentable, y esperamos que el próximo gobierno tome medidas concretas como así lo viene anunciando. Ahora, hay requisitos evidentemente para pertenecer a una organización. Cuando es un sindicato definitivamente también hay requisitos, ya sea de orden laboral, pero también hay que ver la presentación de algún tipo de documentos, antecedentes penales, antecedentes policiales. ¿Se exige eso en construcción civil? Mire, cuando se trata de una organización sindical, cuando presenta los documentos, no es lamentablemente, sino que no se exige esos documentos, porque si no estarían en verdad afectando la libertad sindical que tiene todo ciudadano, ¿no? Pero sí hay otros requisitos que son, vamos a decir, inalterables. Por ejemplo, tienen que probar si pertenecen a un sindicato de construcción, tienen que probar que son trabajadores de la construcción, y eso lo tienen que hacer a través de boletas de pago, ¿no? Y estas boletas de pago ahora, con el avance de la informática, la planilla electrónica, son fácil de identificar, se cruza información, ¿no? Como les digo, los problemas de los pseudo sindicatos y sus registros sobre todo se han dado del año 2007 a principios del 2012, ¿no? Ahora, ya van 17 sindicalistas muertos por parte de 15 dirigentes asesinados de nuestra federación. Ya. 15. O sea que hay de otras federaciones también. Mire, hay informes de la policía, sobre todo en los años 2009, 2010, donde habían un promedio de 8 a 9 muertes mensuales que tenían relación con las obras de la construcción. ¿Por qué? Porque enfrentamiento entre bandas, enfrentamiento por controlar territorios, por controlar obras, ha sido muy alarmante. ¿Y todos estos crímenes en algún momento se han solucionado, se ha encontrado al culpable, algún detenido, algún procesado? Mire, en las 15 muertes de los dirigentes de la Federación de Construcción Civil, lamentablemente hay mucha impunidad. Solamente en el caso de un dirigente que fue asesinado en la provincia de Pacasmayo, los autores materiales están purgando prisión. En los otros casos, lamentablemente, ni los autores materiales están en prisión, ¿no? Y menos de los intelectuales, que nunca, pues, lamentablemente se llega hasta ello, ¿no? Ahora, a mí me preocupa un tema que usted nos decía, era que no se pide algunos documentos porque se afectaría la libertad de sindicalización, pero frente a la actual coyuntura, a la situación de delincuencia que tenemos y la infiltración que está ocurriendo en construcción civil, se hace necesario pedir cuanto menos certificados de la policía, certificados de antecedentes penales, esto por el propio bien de construcción civil, ¿no? Claro, por eso les digo, mire, se han creado unos registros, entre ellos el registro de trabajadores, primero para inscribir a los verdaderos trabajadores de la construcción. A ellos, para su inscripción, sí se les exige, aparte de acreditar que son trabajadores del sector, se les pide los certificados penales, judiciales, ¿no? Eso es para inscribirse. Lo que estamos nosotros pidiendo es que esa inscripción sea, vamos a decir, un poco más estricta con los requisitos, porque se están inscribiendo a trabajadores que no son del sector de la construcción. ¿Por qué? Porque no acreditan que tienen una especialidad del ramo, y asimismo se están inscribiendo a trabajadores que acreditan o personas que acreditan que son del sector, pero sin embargo tienen antecedentes. Entonces nosotros creemos que no se les debe inscribir.
Y este registro va a servir como base para posteriormente entrar a hacer un trabajo ya de depuración de los registros sindicales, ¿no? Esto a nivel nacional, por cierto. A nivel nacional. Ahora, ¿ustedes no han hecho coordinaciones con las regiones, por ejemplo, para ver la posibilidad de revisar los padrones que tienen pues los sindicatos que están inscritos en sus jurisdicciones? Porque es la única manera de empezar a trabajar a fondo para erradicar este mal que está agobiando el buen nombre de construcción civil. Claro, mire, la revisión de los registros sindicales lo venimos pidiendo nosotros desde hace muchos años. Lamentablemente, hasta el momento, no solamente en las regiones, sino aquí en mismo Lima, en la sede central del Ministerio de Trabajo, no se ha acogido nuestra propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Trabajo ellos entienden de que la revisión o vamos a decir, la eliminación, anulación de un registro sindical le corresponde al Poder Judicial. Cosa que nosotros no compartimos y siempre lo hemos señalado. ¿Por qué? Porque ese procedimiento regular se le debe aplicar a los auténticos y verdaderos sindicatos en una situación ordinaria, vamos a decir, pero en una situación donde la delincuencia, y no cualquier delincuencia, es el crimen organizado, que se ha infiltrado, y donde nos está ganando la batalla, las autoridades tienen la obligación de tomar medidas extraordinarias. No, además, si es el Ministerio de Trabajo el que valida y el que da la patente a los sindicatos, son ellos los llamados a actuar en este caso, claro, creo yo, ¿no? Claro. Mire, nosotros siempre le hemos dicho, es cierto, y nosotros reconocemos que es en el Ministerio de Trabajo, pero no en esta administración que se generó el problema. Fue en la administración anterior, pero sin embargo es el Ministerio donde se ha generado este problema y creemos que el Ministerio debe tomar algunas medidas audaces para corregir este problema. ¿Ustedes han conversado con el actual candidato electo a la presidencia de la República, Pablo Kuczynski, estos temas? ¿Le plantearon los problemas y alguna solución? Mire, sí, nosotros hemos conversado con el presidente electo. Bueno, y él, como le señalaba, asumió algunos compromisos, no solamente con los trabajadores, sino con todas las entidades representativas del sector construcción. Y bueno, él ha anunciado, por ejemplo, el primer tema es reactivar el sector de la construcción. Ha anunciado que va a convertir al Perú en un campo de la construcción, anuncia que va a ejecutar 80.000 obras entre grandes y pequeñas. Lo saludamos y esperamos que cumpla porque significa generación de puestos de trabajo y reactivación de la construcción. Respecto al problema de la inseguridad, en general también se ha comprometido a tomar medidas concretas. Esperemos también de que cumpla con su palabra, que lo haga. Y también se ha referido al cumplimiento de los derechos laborales, ¿no? Al respeto de los derechos laborales, que eso se concreta en la promoción, en el respaldo a la negociación colectiva que tenemos los trabajadores del sector de la construcción. Y también se ha referido que uno de los problemas de los incumplimientos de los derechos laborales tiene que ver mucho con la informalidad, que en el sector de la construcción es muy elevada. Él va a tomar medidas también contra la informalidad, seguramente que lo estará anunciando ya cuando sea presidente en función, ¿no? Muy bien, bueno, de esa conversación con el virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, ojalá que en un gobierno suyo pues se cumplan las promesas que se han hecho, no solamente al sector de construcción civil, sino a muchos sectores, ¿no? Ojalá pues que todo esto se plasme. No sé si usted quiere decir algo finalmente, ya para cerrar con esta entrevista, señor Villanueva. Bueno, nosotros en verdad queremos reiterar al actual ministro de Trabajo que todavía tiene funciones, tiene facultades, y nosotros creemos que si el presidente también tiene decisión política, está a tiempo de tomar medidas extraordinarias para enfrentar la delincuencia organizada, que es lo que está socavando no solamente a las instituciones, sino también a la propia democracia, ¿no? Ahora, ¿usted en su lucha en algún momento ha recibido alguna amenaza? Sí, hemos recibido nuestro secretario general Mario Guamán, quien le habla, y muchos dirigentes, y hay una lista de dirigentes en provincia que está siendo amenazado, ¿no? En Trujillo, Piura, Chiclayo, ¿no? Sobre todo también aquí en el sur Chico, en Chincha, por Cañete, hay mucha delincuencia y esperamos de que esas amenazas no se concreten. Y que ojalá que no le pase nada a usted, porque tenemos mucho tiempo para seguir conversando también sobre estos temas de los trabajadores de construcción civil. Hay que tomar las medidas siempre. Muchas gracias. Señor Luis Villanueva, muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios.